Kafka, autor checoslovaco que pertenece a la corriente literaria denominada el vanguardismo europeo. Vamos a escuchar, miren, él es Franz Kafka, es una foto de él cuando es niño, y vamos a escuchar qué nos dice en esta hermosa carta al padre. ¿Ya? Vamos a escuchar. Escribió una carta a su padre. ¿Están escuchando, chicos, el sonido? ¿Se logra escuchar el sonido? ¿Sí? Sí, Miss, sí se le escucha. Miss, Ya, muy bien. yo estoy entrando con dos Con la dispositivos. intención de que éste la leyera, ya que siempre quiso darle a conocer lo condicionada que había hecho su vida y lo inseguro que se sentía hacia él. Su madre, que tenía que actuar tal y como lo dijese el marido, sin poder comportarse con su hijo como ella hubiera deseado, sí leyó la carta que su hijo escribió a su padre, sin que llegase a sus manos. La infancia y adolescencia de Kafka están marcadas por la rigidez de su padre, que en un intento de educarlo como el mejor, le influyó negativamente aportando una enorme opresión sobre él. Esto tuvo grandes consecuencias en la vida posterior del escritor, ya que nunca fue seguro de sí mismo y nunca actuó en la vida como su padre intentó enseñarle, porque estaba sumido en un mundo de miedo e interrogantes que él no comprendía. En la carta al padre no se ven más que reproches hacia su padre, culpándole del mundo en que está sumergido a causa de su estricta educación, intentando hacerle ver que su educación no fue como él creía la correcta. Según Kafka, su padre siempre se portó de manera equivocada, tanto con él como con sus hermanas, castigándoles muy severamente si no cumplían las órdenes que él tenía impuestas. Y reprocha también cómo intentó hacer de sus hijos lo que no era y haciéndoles ir por un camino muy diferente del que ellos no deseaban. El padre del escritor checo siempre sembró el miedo sobre él e hizo que nunca pudiera expresar sus libres pensamientos y sentimientos por la presión que sentía hacia su padre. Kafka siempre deseó poder defenderse de su padre por la inseguridad que le evadía, sentimiento o miedo que no le abandonó jamás en su vida. De esa manera, Kafka reaccionó ante la vida inseguramente, en el ejemplo de sus dos intentos de matrimonio. El escritor nunca pudo construir una vida sin estar atado a las advertencias de su padre, y siempre permaneció muy ligado a él, no como alguna de sus hermanas que escapó de los amargos anhelos de su padre. Para concluir, destacar de nuevo la importancia del padre de Kafka, que hizo de la vida de su hijo una auténtica pesadilla. Muy bien. Más o menos hemos escuchado acerca de Carta al Padre, chicos. ¿Y qué podemos deducir de esta forma en cómo escribe él acerca de su padre? ¿Qué podemos deducir, chicos? A ver, Brenda, ¿puedes participar? Brainlang, el inglés sin estrés. Problemas con... ¿Qué podemos deducir, Brenda, acerca de Carta al Padre? Acá se dice que el autor, que es en este caso Franz Kafka, va a ser el mismo personaje de la carta. Esto pertenece al género narrativo, especie epistolar, porque es una carta, y le va a escribir a su padre la forma en cómo se sentía cuando era pequeñito y cómo su padre lo educaba. Según lo que hemos escuchado, ¿cómo lo trataría el padre a Franz Kafka, que es el autor y el mismo personaje autobiográfico de esta obra Carta al Padre? A ver, ¿qué me dice? ¿Cómo creen que se sentía ¿Con Franz el Kafka? inglés? ¿Cuánto ¿Cómo se sentía tiempo y Franz Kafka? dinero has dedicado ¿Seguro? a estudiar? Inseguro, muy bien, inseguro. ¿Tenían una buena o una mala comunicación entre el padre y Franz Kafka? ¿Qué podemos deducir? ¿Era una buena o una mala relación entre padre e hijo? Una mala. Una relación un poco autoritaria. Él dice que lo hace culpable a su padre de la baja autoestima que tenía, de la poca facilidad que tenía de relacionarse con las demás personas, incluso con la falla en cuanto a sus relaciones personales. Dice en la vida real que Franz Kafka intentó casarse 5 veces y las 5 veces falló, ¿no? Porque se sentía muy inseguro de sí mismo y con la baja autoestima por el autoritarismo del papá. Entonces, en esta carta lo que va a hacer Franz es reclamarle, alzar su voz de protesta de cómo influyó de forma perjudicial la educación autoritaria que le dio el padre. Incluso narra un hecho en la carta al padre muy triste, ¿no? Nos cuenta que un día él tenía mucha sed, era pequeñito, y le pidió a su padre agua. Era noche, él estaba ya con su pijama, con su visión de dormir. Su padre, en lugar pues de darle agua, como haría un padre a un niño, si te pide agua, lo agarra del brazo muy fuertemente y lo saca a la azotea que está al aire libre, donde en el techo, así con su camisón de dormir en pijama, hasta el día siguiente que recién le abrió la puerta de la sala. Este hecho constituyó para él un trauma, porque él dijo, Franz Kafka dijo, yo nunca entendí la relación
entre pedir agua y que me echaras de la casa a la azotea con el frío terrible. Desde ahí no pude hablar bien, tartamudeé, y tuve miedo todas las noches y tenía pesadillas y no podía dormir bien. Entonces, él siente este hecho como algo muy grave. Él decía, íbamos al baño, a la ducha, y tú eras enorme, gigante, eras macizo, yo enclenque, esmirriado, enjuto, ¿no? Con tu voz era como un dios para mí, tu voz, dice, ¿no? Y yo apenas si podía hablar. O sea, relaciona mucho la antítesis con la polaridad que había obviamente entre las fisionomías de ambos sujetos, el padre y él, y también en cuanto a lo que provocaba el miedo, la opresión que provocaba el padre en los sentimientos de Frank. Obviamente esto es algo un poco criticable, ¿verdad, chicos? Normalmente, ¿cómo debería ser la relación de un padre con su hijo? ¿Cómo debería ser la relación? ¿Cómo consideran ustedes, Buena. chicos, que debería ser una relación Muy buena. ¿Cómo debería ser una relación de padre e hijo? Buena relación. Buena, Miss. Buena, debe haber comunicación, debe haber cariño y debe haber amor. Pero obviamente esta relación no solamente debe ser de padre a hijo, sino también al revés. Los hijos también tienen que querer a los papás, también tienen que comprenderlos, y también tienen que saber escucharlos y poder ayudarlos cuando un papá se siente cansado, se siente enfermo, entre otras cosas, ¿no? Pero acá vemos que no, que hay una relación de opresión. Miren, vamos a leer una parte de la ficha que ustedes tienen. Vamos a poner aquí una parte de la ficha. A ver, aquí miren, hay una parte de la ficha donde nos menciona precisamente cómo se sentía él, y acá con las palabras del mismo autor lo va a mencionar. Por aquí lo vemos, por aquí lo tenemos, a ver. No, esta no es, esta nos toca la próxima semana el licenciado Villera, ¿ya? A ver, aquí dice. Miren, Carta al Padre, esta Franz Kafka es el autor de la obra que estamos viendo hoy día, Carta al Padre. ¿Ya? Carta al Padre, que es una epístola, es una carta. Miren acá lo que dice. Carta al Padre, nombre dado comúnmente a la carta que Franz Kafka. ¿Están leyendo, chicos? ¿Están viendo, verdad? ¿Están viendo la pantalla? Sí, es la 3, estamos en la 2. Chicos, les mencioné al inicio de la clase que hoy día nos toca esta obra, porque es la continuación de la Metamorfosis. Estamos tocando al mismo autor. Les mencioné al inicio de la clase, tienen que estar muy atentos, ¿ya? Dice, nombre dado comúnmente a la carta que Franz Kafka escribió a su padre. ¿Cómo se llamaba su padre? Hermann Kafka. Cuando lo escribió en noviembre del año 1919, criticándolo por su conducta emocionalmente abusiva, obviamente del padre, e hipócrita hacia él. Estas cartas, dice, revelan aspectos desconocidos del autor, de su vida biográfica, obviamente, ¿no? La carta fue publicada, al igual que la mayoría de los escritos de Kafka, póstumamente. ¿Qué quiere decir que esta carta fue publicada póstumamente? Que cuando él fallece, cuando Franz Kafka muere de tuberculosis, recién se publicó la carta. ¿Quién publicó la carta? Su mejor amigo y albacea, o sea, su contador de confianza, Max Brod. Se dice que en vida, cuando estaba por morir, en su lecho de muerte, Franz Kafka le pidió a Max Brod que esta carta la elimine, que esta carta la bote. En realidad se dice que al inicio Franz Kafka le da esta carta a su mamá, para que su mamá le dé al papá, porque incluso él tenía miedo de darle la carta al padre, tenía mucho temor a su papá, mucho miedo. Entonces la mamá lo leyó y dijo, no, no se la voy a dar a tu papá. También sintió temor la mamá, así que se la devolvió Franz. Es ahí cuando Franz se le da a su mejor amigo y le dice, por favor, quémala, deséchala y bótala. Pero gracias a Dios no lo hizo así Max Brod su albacea, así que lo publicó después de que Franz Kafka muere, y por eso que podemos conocer esta carta, y por eso se dice que es una obra póstuma, porque fue publicada después de la muerte de Franz, ¿ya? Entonces decimos acá, Franz Kafka dice acá, decimos acá, la conducta autoritaria e hipócrita del papá. Estas cartas revelan aspectos desconocidos del autor. La carta fue publicada, al igual que la mayoría de los escritos de Kafka, póstumamente en 1952. El texto resulta de vital importancia para comprender la relación de Kafka con su padre. Vamos a ver la relación de Kafka con su padre, aspecto elemental en la biografía del autor. Es decir, ¿cómo era esta relación? Una relación desestabilizada, una relación de autoritarismo, de incomprensión, de incomunicación. Es por eso que ustedes en la Metamorfosis que han visto la semana pasada, ¿verdad, chicos? La semana pasada han visto la Metamorfosis. ¿Ya? Es por eso que no han hecho... Ah, ya. Chicos, ¿me dicen que no han visto la Metamorfosis? Ya, si no han visto la Metamorfosis, lo vamos a ver hoy día, ¿les parece? Lo vamos a ver hoy día, entonces si no lo han visto, no se preocupen. Pero en realidad, pues, este tema ya lo debieron tocar la semana pasada, ¿no? La semana pasada como hoy. Lo vamos a ver hoy día también. Pero entonces estas obras se relacionan. ¿Por qué? Porque como Franz Kafka le tenía mucho miedo a su padre, es por ese motivo que él en la Metamorfosis, que también es una obra autobiográfica, él se siente convertido en un insecto inferior a un ser humano y se transforma en un insecto, porque le tenía mucho temor a su padre. Miren aquí,
Por eso casi todas sus obras se relacionan con la importancia de la relación de padre e hijo, esa relación de miedo, de opresión, de baja autoestima y de frustración y de pesimismo a que lo conllevó su papá. ¿Qué más dice? Querido padre, miren cómo empieza la obra. Querido padre, hace poco tiempo me preguntaste por qué tengo tanto miedo. Como siempre, no supe contestar, en parte por ese miedo que me provocas y en parte porque son demasiados los detalles que lo fundamentan. O sea, hay muchos motivos para decir por qué tengo miedo, pero tiene tanto miedo que ni siquiera le quiere responder. Miren, qué triste esta relación, ¿no, chicos? ¿Qué más dice? Y en parte porque son demasiados los detalles que lo fundamentan, muchos más de los que podría expresar cuando hablo. Sé que ese intento de contestar por escrito resultará muy incompleto. Él que dice que le va a contestar por escrito y por eso le manda esa carta al padre. Bueno, acá luego nos dice que según su mejor amigo Max Brod, Kafka en realidad dio la carta al padre a su mamá, como les acabo de mencionar hace un momento, para que ella le hiciera llegar a su padre, pero su madre nunca lo entregó, sino que se la devolvió a su hijo. Es por eso que después de que muere de una pulmonía producto de la tuberculosis, en 1923, en este caso dice que al final le obligó a regresar al hogar paterno en Praga. Dice que ahí es cuando le entrega la carta a su mejor amigo y este lo hace público ya de forma póstuma después de su muerte. A ver, chicos, no han visto la Metamorfosis, entonces es necesario que se las cuente hoy día porque son obras que se relacionan mucho, ¿ya? En esta obra de la Metamorfosis, que significa transformación, que significa mutación, así como una oruga muta y se convierte en una mariposa, así el ser humano va a mutar, pero va a mutar a lo ínfimo de un ser. O sea, no se va a convertir en un ser excepcional, en un superhéroe, no, más bien se convierte en lo opuesto, en un insecto, un escarabajo. Cuando él se convirtió en este escarabajo, se dio cuenta que su familia pues lo rechazaba, lo discriminaba. Un día él se despertó en su recámara y se encontró, oh, sorpresa, de forma absurda, de forma irracional, convertido en un insecto. ¿Pero por qué creen que haya pasado que él se convierte en un insecto? ¿Por qué? Porque según cuenta el análisis de la obra, él trabajaba demasiado para mantener a la familia, se había vuelto como una máquina para producir dinero porque la familia tenía deudas. Es así como él de pronto un día siente que ya su vida es muy mecánica, tiene ya más o menos 31 años, Gregorio Samsa en la obra, no ha conocido a una mujer, no ha tenido una novia, no ha tenido unos hijos, unas esposas. ¿Por qué? Porque simplemente se ha dedicado a mantener económicamente a la familia, a su papá, a su mamá con quien vivía, a su hermana Greta. Es por eso que él se siente mal y siente que su vida no tiene sentido. La sociedad, el maquinismo, el materialismo, la economía, el capitalismo lo desestabiliza, lo deshumaniza y al día siguiente se encuentra convertido en un insecto. Cuando pasa esto, a la familia le toca la puerta porque no sale de la habitación. Tiene miedo que lo vean así. Su voz ya no es como la de antes, es abstrusa, es una voz mutante de insecto. Tiene mucho miedo. ¿Y qué hace él? No quiere abrir a nadie. Hasta que viene su jefe. El jefe autoritario viene también representa el autoritarismo y parte del enemigo para él, ¿no? Porque no lo comprende, simplemente quiere que vaya a trabajar y que ya es tarde, además no está produciendo mucho. Porque él trabajaba ahí muchos años, porque el padre de Gregorio Samsa se había prestado dinero del jefe de Gregorio, así que Gregorio tenía que trabajar de forma indefinida ahí hasta que se termine de pagar la deuda. La familia le da la espalda, les da asco ver este insecto, no lo consideran como su hijo y lo discriminan. Vamos a ver la historia en todo caso mejor en un video para que ustedes puedan verlo con imágenes animadas. Ya vamos a ver aquí lo debo. Miss, ¿llamo lista? Miss, ¿llamo lista? A la vez una leyecita de manera cocina perfecta. Estudiar para aprender inglés. En inglés, como montar en bici, no se puede estudiar. Miss, no está... Miss, ¿llamo lista? Obra. Carta al padre. Epístola escrita por Kafka a su padre en 1919 y publicada póstumamente en 1952. Hola, yo soy Vicente y hoy día me toca bañarme solo por primera vez. ¡Rulos perfectos! ¡Mamá! Mamá, mi champú lo encuentras en mi farma. Mi farma te quiere ver bien. Hoy en Draw My Life, la metamorfosis de Frank Kafka. Ya, chicos, escúchenme bien. Vamos a ver mejor en un video el resumen de la metamorfosis. Escuchen bien porque luego les voy a hacer preguntas de la historia. Esto es lo que han debido ver la semana pasada y se relaciona con Carta al Padre. ¿Por qué escribe esta obra luego de escribir Carta al Padre? Así que, por favor, atentos con los personajes y el trama de la historia. Escuchen, por favor.
Mi, ¿ya muy lista? Esa es una pregunta, por favor. Una mañana, Gregorio Samsa se levantó y descubrió que se había convertido en un monstruoso insecto. Estaba acostado en la cama sobre... Miss, ¿cómo se llama? Me equivoqué de link y por eso no entré. A ver, chicos, un ratito, creo que no me han escuchado bien algunos. Estamos viendo otra de las obras del autor Franz Kafka. Hoy día les estaba comentando acerca de Carta al Padre, que es una obra epistolar escrita a través de una carta dirigida a su padre, en la cual le reclama el maltrato que sufrió y producto de él, la personalidad tímida y con baja autoestima que él tuvo. Estamos viendo ahora otra obra de Franz Kafka que se llama La Metamorfosis, que significa transformación y mutación. Vamos a escuchar este vídeo, que es otra obra y es más famosa aún a nivel universal, del vanguardismo universal, y se llama La Metamorfosis. El autor es Franz Kafka, el personaje principal es Gregorio Samsa, y se dice que también es una obra más o menos autobiográfica, porque acá plasma el temor también que le tenía a su papá, y la forma en cómo vivía con su familia. Chicos, quiero que escuchen bien los personajes y el trama de la historia, porque entonces vamos a tener que responder los dos temas, ya que me acabo de enterar por algunos de ustedes que no han visto el tema de la metamorfosis, y eso lo han debido ver la semana pasada. Chicos, ¿me han entendido ahora sí? Vamos a ver. Escuchen, por favor, voy a ponerlo nuevamente desde el inicio. ¿Ya? Al final, yo les voy a volver a resumir y explicar, pero quiero que escuchen para que con los gráficos puedan darse una mejor idea de lo que significó la obra. ¿Ya? Comenzamos. A ver, quiero que escuchen desde el inicio. No se escucha. No se escucha. No se escucha nada, Miss. A ver, nuevamente. Acá tengo el sonido compartido. Vamos a poner sonido y alta fidelidad. Acá lo tengo en el sonido estéreo. Ya, a ver, nuevamente. Me dicen si se escucha o no, por favor. Metamorfosis de Franz Kafka. ¿Ahora sí? Una mañana, Gregorio Samsa descubrió que se había convertido en un monstruoso insecto. Estaba acostado en la cama sobre un duro caparazón. Su abdomen era de color ¿escucharon, no? Una mañana Gregorio Samsa se despertó y se vio convertido en un insecto. Así comenzó. A ver, escuchen ahora sí. marrón, y al alzar la vista vio que tenía numerosas patas que se agitaban descontroladamente. Miró a su alrededor y su habitación parecía la misma de siempre. Sobre la mesa estaba el muestrario de paños, necesario para su trabajo de viajante de comercio. Y en la pared estaba colgada la imagen de una mujer vestida en ropa de piel, que había recortado recientemente de una revista. Acostado sobre el caparazón, notó la lluvia que aparecía desde su ventana y se puso a pensar en lo cansado que era su trabajo. Viajar todo el tiempo, estar atento a los enlaces en los trenes, la comida mala y la incapacidad de hacer relaciones duraderas. Pensó en volver a dormir y olvidarse de lo que estaba ocurriendo, pero entonces recordó que no podía llegar tarde a trabajar, que aún tenía que aguantar 5 o 6 años para pagar la deuda de sus padres. Puso la vista en el despertador sobre la mesa y se sorprendió. Se había quedado dormido y no había escuchado la alarma. Su intención era haberse levantado a las 4 para coger el tren de las 5, pero ahora eran casi las 7 menos cuarto y el último tren salía a las 7. En un intento de salir de la cama, Gregorio se da cuenta que el caparazón es muy pesado y no puede moverse con facilidad. Además, siente un dolor y un comezón que tiene en el costado. Al mirarlo, nota que el área está cubierta de puntos blancos. De repente, en su intento de no llegar tarde al trabajo y ser reñido por su jefe, la madre de Gregorio toca la puerta de su habitación. Le pregunta si está bien o si se encuentra muy enfermo para ir a trabajar. Gregorio le responde a su madre que está bien, pero al hacerlo se da cuenta que su voz ha cambiado por un chirrido. Apenas logra entender sus palabras y por eso responde lentamente en un intento de que su familia no note el cambio en su voz. Pero su padre no se conforma con la respuesta, porque enseguida toca fuertemente la puerta buscando que Gregorio ceda y diga la verdad de lo que le ocurre. En ese momento agradece el hábito que tiene de cerrar la puerta con llave siempre que vuelve del trabajo. Gregorio vuelve a balancearse en la cama para intentar salir. Cuando está a punto de caerse de la cama, alguien toca la puerta de casa. Es el gerente de su trabajo, que ha venido a casa a preguntar si Gregorio está bien y en condiciones para ir al trabajo. Gregorio se sorprende y con un balanceo intenso cae de la cama al suelo de su habitación. El gerente escucha el ruido y remarca que algo sucede ahí dentro. El padre de Gregorio le vuelve a pedir que abra la puerta, pero Gregorio se niega a hacerlo. El gerente sospecha del comportamiento de Gregorio y le acusa de robar dinero de la empresa y de no responsabilizarse de los pagos que debe hacer. Además, resalta que las ventas de Gregorio últimamente no han sido muy buenas.
Esto ofende a Gregorio, quien intenta convencer al gerente de que no hay nada malo con él y que vuelva a la oficina e informe que llegará pronto a trabajar. Al otro lado de la puerta, escucha a sus padres y al gerente criticar su comportamiento y actitud de la mañana. Gregorio consigue llegar hasta la puerta y nota que sus patas dejan un rastro de líquido pegajoso marrón en la puerta. Apoyando todo el cuerpo en la puerta, la abre de un lado y logra arrastrarse al salón de la casa. La revelación de su nueva forma sorprende a sus padres y al gerente. Gregorio intenta defender su situación al gerente, señalando que los viajantes de comercio generalmente son objeto de críticas y rumores. Pero el gerente no le escucha y se aparta de la puerta disgustado. Gregorio intenta seguirle para impedir que genere rumores sobre él. Su cuerpo se tambalea al suelo, pero por primera vez desde que se despertó, consigue controlar sus patas y atravesar el salón. El gerente corre y sale de la casa. Gregorio intenta perseguirle, pero sus movimientos solo asustan a su madre y cae desmayada. Como resultado, su padre coge el bastón del gerente y un periódico enrollado. Con varios golpes intenta regresar a Gregorio a su habitación. Gregorio aún no controla los movimientos de su nuevo cuerpo y tarda mucho en volver a entrar a su cuarto. Por un momento, Gregorio se queda atascado entre el marco de la puerta, pero su padre, con un fuerte golpe, consigue desatascarlo y meterlo en la habitación. Una vez dentro, Gregorio escucha a su padre cerrar la puerta dejándolo solo en la habitación. Después de que la puerta se cierre, Gregorio no escucha nada más que el silencio al otro lado. Gregorio vuelve a despertar más tarde y al acercarse a la puerta siente un dolor en su lado izquierdo y se da cuenta que se ha lastimado una de sus patas por la mañana. Lo ha despertado el olor a comida. Cuando gira la cabeza encuentra un poco de pan y leche que ha dejado. Vamos a esperar que termine un ratito Para de sufrir. Su hermana, Grete. Le sorprende que lo que antes era su comida preferida ahora le repugna. Gregorio la deja a un lado y percibe el silencio que hay a su alrededor. Su padre solía leer el periódico en voz alta a su madre y a su hermana, pero esta vez no lo hace. Entonces se pone a pensar sobre el futuro de su familia. Al tener trabajo era capaz de dar dinero a su familia para que pudieran mantenerse. Le preocupaba el destino de su familia ahora que se había quedado sin trabajo. Para alejarse de sus pensamientos, Gregorio se puso a dar vueltas en su habitación. Ya no se sentía cómodo allí dentro. El techo era demasiado alto para él, así que decidió que el mejor sitio para esconderse sería debajo del sofá. A la mañana siguiente, Gregorio despierta con el sonido de la puerta abriéndose. Su hermana lo mira y asustada cierra la puerta de un golpe. Al cabo de unos momentos vuelve a entrar y se da cuenta de que Gregorio no ha tocado el pan y la leche que le había dejado. Al salir de su escondite, Gregorio ve que su hermana le ha cambiado la comida que le había puesto y feliz se come los restos de vegetales podridos y queso mohoso, pero no toca nada de la comida fresca. Cuando escucha la llave de la puerta, corre de vuelta al sofá y deja que su hermana entre a limpiar. Aquel primer día, Gregorio escuchó por casualidad los comentarios de su padre acerca de la situación económica de la familia. La situación no estaba tan mal, porque cuando el negocio de su padre fracasó, aún quedaba un poco de dinero, lo suficiente para mantenerlos con vida. Su padre además explicó que el dinero que ganaba Gregorio no se usaba por completo para pagar los gastos de la vida de la familia, sino que se destinaban a los ahorros. Gregorio se enfadó con su padre por no haber usado el dinero para pagar la deuda que tenían, ya que así él podría haber renunciado a su trabajo hace tiempo. Pero entonces escucha a su padre anunciar que los ahorros le servirían a la familia para mantenerse por 1 año o quizá 2, pero que tendrían que buscar empleo todos. Esto deprime a Gregorio, siente que la transformación solo ha traído problemas a casa. Aún después de un mes, la familia de Gregorio no logra acostumbrarse a su nueva forma. Grete continúa dejándole comida, pero no es capaz de mirar a Gregorio sin disgusto. Cuando entra en su habitación, la escucha abrir la ventana y tomar aire. No soporta el olor que Gregorio deja, así que para intentar obtener el perdón de su hermana, Gregorio decide cubrirse con una sábana cada vez que ella entra a su habitación. Pero en lugar de recibir un agradecimiento, su hermana solo agradece que no tiene que mirarle al entrar. Gregorio pasa los días arrastrándose por las paredes de su habitación y descubre que le agrada quedarse colgado del techo. Aquí se deja ir por completo y a veces olvida que se ha convertido en un insecto y cae al suelo por el rastro del líquido que va dejando. Grete se da cuenta de lo que está haciendo y decide sacar todos los muebles de su habitación para darle más libertad de movimiento. Pero cuando le pide ayuda a su madre, ella se pregunta si es la decisión correcta. Teme que al hacerlo estarán aceptando el hecho de que Gregorio será por siempre un insecto.
Gregorio quiere decirles que él sí quiere quedarse con sus cosas, así que cuando salen por un momento de la habitación, abandona su escondite debajo de la sábana y se pone sobre la imagen de la mujer vestida con un abrigo de piel. Entonces su madre y su hermana vuelven a la habitación. La primera en ver a Gregorio es Grete y rápidamente le dice a su madre que no entre en la habitación. Pero es muy tarde. Cuando entra y ve a Gregorio en la pared, cae desmayada en el sofá. Grete corre al salón a buscar algún remedio para ayudar a su madre. Mientras, Gregorio permanece en su habitación mirando a su hermana desde la puerta. Cuando Grete se gira y ve a Gregorio, se asusta dejando caer una botella de medicamento al suelo. Mientras Grete intenta despertar a su madre, Gregorio da vueltas por la habitación hasta marearse y caer de espaldas sobre el suelo. De repente, el padre llama a la puerta de casa y Grete le abre. Cuando ve que la madre está tirada en el suelo, le pregunta a Grete qué es lo que ha ocurrido. Ella le responde que Gregorio se ha escapado y en consecuencia su madre se ha desmayado. Al ver a su padre enfurecido, Gregorio escapa corriendo a su habitación. De un golpe, el padre de Gregorio entra en el dormitorio. Gregorio se da cuenta de que su aspecto ha cambiado desde su transformación. Desde que comenzó a trabajar en el banco, el uniforme que lleva le da una mejor apariencia. Su padre intenta atraparlo, pero Gregorio es muy veloz y consigue escapar rápidamente, hasta que, en una medida desesperada, su padre comienza a lanzarle manzanas y consigue darle con una en la espalda. Gregorio, dolorido, permanece en el suelo. La herida de la manzana tardó un mes en curarse, pero como nadie se atrevía a acercarse a Gregorio, la manzana se mantuvo en su caparazón. Aún así, la familia le dejaba la puerta un poco abierta por las tardes, y Gregorio aprovechaba estos momentos para observarlos reunidos en el salón. Todos los miembros de la familia habían conseguido empleo. Su padre trabajaba en el banco, su madre era costurera y Grete trabajaba por las mañanas de vendedora, mientras que por las tardes aprendía francés y taquigrafía. Gregorio descubrió que las finanzas de la familia no mejoraban. Tuvieron que vender la joyería familiar y se quejaban de los gastos de vivir en un apartamento tan grande, pero sentían que no podían hacer nada al respecto porque no sabían qué hacer con Gregorio. Además, Gregorio se dio cuenta de que habían contratado una asistenta para ayudar con la limpieza de la casa. Pero a diferencia de la que tenían antes, esta mujer no le tenía miedo a Gregorio. A veces incluso le llamaba bicharraco. Cuando él intentó atacarla una mañana, ella lo amenazó con una silla. Unos días después, la familia decidió recibir a 3 huéspedes en el apartamento para ganar un poco más de dinero. Y para hacerles espacio, la familia utilizaba la habitación de Gregorio como almacén, dejándole contenedores de basura y muebles que ya no servían. Los huéspedes comían en el comedor junto al resto de la familia, y en esos momentos la puerta de la habitación de Gregorio permanecía cerrada. Hasta que una noche, la asistenta accidentalmente la dejó entreabierta y Gregorio decidió observar a los huéspedes. Mientras comían, Gregorio permaneció en su habitación. De repente escuchó a Grete tocar el violín. Era la primera vez que la escuchaba tocar desde que se había transformado. Al escuchar la música, los huéspedes le pidieron a Grete que tocara el violín en el salón. Cuando Grete volvió a tocar, Gregorio sacó la cabeza por la puerta. No le importaba si los huéspedes lo descubrían porque le encantaba escuchar a su hermana tocar el violín. Quería acercarse a ella para pedirle que tocara en su habitación, pero estaba a medio camino cuando uno de los huéspedes lo vio. Los 3 se sorprendieron al mirar a Gregorio, pero enseguida se enfadaron al darse cuenta de que durante todo este tiempo habían compartido un espacio con un insecto asqueroso. Enfadados, los huéspedes le informan al padre de Gregorio que se irán del apartamento sin pagar ni un céntimo, y uno de ellos amenaza con demandarle. Cuando entran en su habitación, Grete se pone furiosa y le insiste a su padre que deben encargarse de Gregorio. Apenado, Gregorio comienza a caminar de regreso a su habitación. Sus movimientos asustan a Grete, pero luego su familia reconoce que su intención nunca fue causarles daño y le dejan que vuelva a su habitación. Cuando Gregorio entra, Grete cierra la puerta con llave. Una vez dentro, Gregorio comienza a sentirse cómodo. Sus dolores desaparecen y la herida de la manzana deja de molestarle. Cuando el reloj marca las 3 de la mañana, Gregorio deja caer su cabeza al suelo y muere. Por la mañana, la asistenta descubre el cuerpo de Gregorio en su habitación y se lo anuncia a la familia. Una vez que la asistenta limpia toda la habitación, la familia toma la decisión de despedirla y de echar a los huéspedes del apartamento. La familia se tomó el día libre y cogieron un tranvía hacia el campo. No podían quejarse de sus vidas. Todos tenían trabajos buenos y ahora que ya no estaba Gregorio, podrían mudarse a un apartamento más pequeño. Además, el señor y la señora Samsa estaban de acuerdo en que era hora de buscar un marido para Grete. ¿Conocías la metamorfosis de Kafka? Cuéntanos en los comentarios y recuerda
Chicos, hemos visto esa triste historia, ¿verdad?, denominada La Metamorfosis, ¿ya?, de Franz Kafka. Vamos a ver ahora nuestra ficha. Recordemos que esta obra se relaciona mucho, en este caso, con el tema pues, del autoritarismo que el padre ejercía en Gregorio, ¿ya? ¿De qué trata el quid de la historia? En la cual él se convierte en un insecto producto del trabajo excesivo que tenía para mantener a la familia, y pues luego de ello él se encuentra convertido en un insecto. Lastimosamente al inicio él sí cumplía las expectativas de los padres porque trabajaba y ganaba dinero para mantener a la familia, pero luego de esto la familia tuvo que trabajar, todos tuvieron que trabajar para sostener a la familia, porque ahora Gregorio ya no representaba un ingreso y un apoyo, sino más bien un estorbo, representaba para ellos un problema, y pues una forma de, digamos, de tratarlo era, pues en este caso, discriminándolo, dejándolo de lado, no fue el apoyo que él esperaba, ¿no? ¿Qué pasa en la historia luego, no? Empiezan a trabajar la familia, él ya no tiene los mismos gustos de antes, tiene que comer otras cosas, antes le encantaba la leche, ahora le da asco la leche, empieza a comer comida putrefacta. Al inicio su hermana Grete quien lo va a alimentar, quien va a limpiar su cuarto, quien lo va a apoyar, pero después, mientras este insecto pues, sufre esta metamorfosis, termina por asquearse del hermano, ¿no? Así que lo deja de lado en este caso, ¿ya? ¿Qué pasa? Porque cuando la familia tuvo que alquilar la casa para poder darle algunos huéspedes, para tener más dinero y más economía, un día Grete estaba tocando el violín, como dice la historia, para poder tener más ingresos, ya que cuando tocaba el violín los huéspedes le daban propinas. Ese día a Gregorio le encantó tanto escuchar el violín de su hermana que hacía tiempo no escuchaba, que se acercó a la sala y para sorpresa de los huéspedes quienes gritaron porque se asustaron de ver un insecto enorme, acusaron a los dueños de la casa, a los padres, de haberlos tenido viviendo en situaciones infrahumanas, caóticas, ¿no? Antihigiénicas, así que amenazaron con demandarnos e incluso no pagaron la pensión de ese mes y se fueron. Esto constituyó una venganza para Grete, porque en ese momento se enojó demasiado porque no iba a recibir las propinas por tocar el violín, y le habló a sus padres y le dijo, es necesario deshacernos de él. Es en ese momento que Gregorio sufre la muerte real, cuando escucha a su hermana decirle es necesario deshacerlos de él. Piensa que mucho antes, ¿recuerdan? Cuando la mamá ve y se desmaya al ver a su hijo así pues, con esa metamorfosis del insecto, el papá se enoja al ver a la mamá desmayada y lo persigue con unas manzanas, le da un manzanazo. Sin embargo, esta manzana resbaló, no le causó mayor infección en su corazón. Así que no fue la muerte en sí, en la expulsión de la manzana, sino más bien el dolor que él siente cuando su hermana, que es lo que él más quería, porque la quería como una hija, dice, es necesario deshacernos de él. Hemos hecho lo humanamente posible, pero no creo que nadie nos explique de esto. O sea, de todas maneras, si Gregorio no moría por sí solo, la familia quería deshacerse de él. Entonces, según el análisis de la obra, él moriría pues de soledad, de pena y de la discriminación en la cual lo tenía sumido la familia. Chicos, vamos entonces a responder algunas preguntas. ¿Tienen ahí su ficha, por favor? Respondemos primero la pregunta de la metamorfosis. La historia termina al final cuando la familia ve en Franz Kafka. ¿Qué ve la familia en Franz Kafka? Ve, en Grete, porque cuando ya muere Gregorio, ellos se mudan de casa a un lugar más pequeño para no tener que pagar tanto el alquiler, y pues la ven a Grete creciendo, jovencita, hermosa, y dice, ya es necesario de casar a Grete. Es necesario casarla. Es decir, la ven ahora a Grete como el medio para poder salir de la pobreza y casarla con un hombre rico para que así pudiera mantener a toda la familia. Esta obra, chicos, pertenece al vanguardismo europeo. Es una obra que ocurre durante las guerras mundiales en ese contexto histórico y va a tener como características la innovación literaria. Va a tocar temas como lo que hemos visto hoy día, la angustia existencial, lo absurdo, porque es absurdo que de pronto alguien se despierte un día y se encuentre convertido en un insecto. Temas como en este caso la opresión, el capitalismo como una forma de opresión al ser humano. Por eso el tema de esta obra en sí es la deshumanización del hombre. El hombre se deshumaniza y se convierte en un ser ínfimo, como es un insecto, un ser inferior, ¿no? Producto del trabajo, la mecanización, la habitualidad en la cual vivía sumergido. Vamos a responder las preguntas. A ver, ayúdenme, por favor. Yo les voy a dictar y ustedes van a escribir, ¿ya? Dice número 1, el género. Esta obra es el género narrativo. Narrativo, y la especie sería la novela, una novela, ¿ya? El autor es Franz Kafka, que es un autor checoslovaco, murió de tuberculosis, neumonía. A mí me sale diferente. Y tenemos la actividad de aplicación. Estamos en la metamorfosis. Primero vamos a responder la metamorfosis y luego carta al padre. Estamos en la metamorfosis, ¿ya? Pero yo no me tengo la especie es novela. Yo tengo la copia del licenciado. A ver, estamos en la aplicación. Esta es la metamorfosis. Vamos a responder primero la aplicación, ¿ya? Estamos en la metamorfosis, ¿verdad? Ya, muy bien.
¿Qué más? Tenemos el movimiento vanguardia, la vanguardista o movimiento vanguardista o la vanguardia europea. Pueden poner la vanguardia europea o el vanguardismo, ¿ya? Muy bien. El vanguardismo o la vanguardia europea. Protagonista. ¿Cómo se llama el personaje principal que se convierte en insecto? ¿Cómo se llama, chicos? Gregorio Samsa. Gregorio Samsa. Muy bien, Gregorio Samsa. ¿Quién sería el enemigo en esta obra para Gregorio? ¿Qué aspecto? La sirvienta. ¿Qué personaje representa el enemigo? La sirvienta. ¿La sirvienta? ¿Qué dicen? Sí, Miss, porque ella fue la que le encerró a Gregorio. Claro, sí le encerró en algún momento, ¿no? Pero en sí para él... Gregorio es el protagonista. Sería, pues, chicos, más bien su padre y su jefe. Porque es el padre quien encarta al padre, hemos visto, lo tenía él sumido en una opresión en cuanto a sus sentimientos, en cuanto a su capacidad para relacionarse. En sí el enemigo representaría el papá y el jefe. El jefe porque no lo comprendía, porque en este caso solo le importaba que trabaje, no le importaba que estaba enfermo, lo vino a buscar a checar la puerta. El jefe pues representaría ese capitalismo opresor que al hombre lo hace mecanizar en la vida del trabajo, y por eso tanto vivir mecanizadamente por este materialismo, él se termina convirtiendo en un insecto, se deshumaniza. Y el enemigo sería el padre guión el jefe. ¿Cómo termina la historia? Gregorio muere, vive, Gregorio se venga, Gregorio vuelve a ser hombre. ¿Cómo termina la historia? Gregorio muere y su familia está contenta. Muy bien. Gregorio muere y la familia se muda, viendo en Greta una esperanza de vida mejor. Piensan casarla con un hombre rico, ¿no? Gregorio muere y la familia se muda. Chicos, ¿cómo es el final de la metamorfosis? Ya me lo han dicho hoy. Gregorio muere de soledad, de pena, a las 3 de la madrugada. La familia se muda, ¿ya? Gregorio muere y la familia se muda. ¿Por qué la hermana se molestó con Gregorio? ¿Por qué Grete dijo es necesario deshacerlos de él? ¿Qué acción pasó para que Grete pensara en deshacerse de Gregorio? Tuvo que pasar. ¿Quién se acuerda? Porque ya no pudo pagar su matrícula. Pues vieron a Gregorio, lo vieron y se asustaron y dijeron que no iban a pagar nada. Grete se enojó porque Gregorio fue a la sala donde ella estaba tocando el violín. Los huéspedes se asustaron y se fueron sin pagar la renta. Entonces, ¿por qué la hermana se molestó? Porque Gregorio irrumpió ante los huéspedes, ocasionando que estos se fueran sin pagar la renta, ¿no? Y eso significaba un desmedro o disminución del ingreso económico de la familia, como también significaba, en este caso, las propinas que ya no iba a recibir Grete, porque todos los días recibía propinas por tocar el violín. ¿Por qué se enojó la hermana? Porque Gregorio irrumpió en la sala asustando a los huéspedes. Ingresó, irrumpió, ¿no? Interrumpió. Muy bien. La número 3, chicos. ¿En qué se convirtió Gregorio Samsa? La 1. En una cucaracha. En un insecto denominado escarabajo, ¿ya? En un insecto, ese insecto se llamaba escarabajo. Escarabajo. En un insecto llamado escarabajo. 4. ¿Por qué le arroja la manzana a Gregorio? ¿Por qué el papá le arrojó la manzana a Gregorio? ¿Escucharon esa parte de la obra? Porque se asustó. Porque asustó a la mamá. La mamá se desmayó al ver lo horrendo que estaba convertido su hijo y el papá se enojó y le lanzó la manzana. ¿Por qué asustó, ocasionándole un desmayo a la mamá? ¿Por qué le arrojó la manzana? Porque ocasionó el desmayo de la mamá con su apariencia, ¿no? Con su aspecto físico. El que me está preguntando de la 1, dijimos que el final de la metamorfosis era, en este caso, la muerte de Gregorio y la mudanza de la familia, ¿no? La familia se muda y dijimos la muerte de Gregorio. Vamos a ordenar cronológicamente las oraciones. ¿Se puede poner texto mejor? No, chicos, yo les voy a ¿esas son dictar porque tareas? no nos queda tiempo. Yo saqué el tema 2. ¿Ya? Yo Por eso les dije, chicos, el tema 2 era el padre, pero antes debieron ver la metamorfosis. Ya solamente ha habido un desorden en el número de temas, no hay problema. Igual estamos respondiendo acá, ustedes pueden responder en la ficha que también tienen, ¿ya? A ver, ordenamos cronológicamente los hechos, chicos. Le dan un manzanazo a Gregorio, escuchó el bello sonido y quiso salir, se encierra en su cuarto evitando que entre. Gregorio se levantó. ¿Cuál sería? La D. Aquí ponemos D. Número 1, D. Número 1, La D. segunda es la C.
Número 2, luego de que se levantó convertido en un insecto, la C, se encuentra en su cuarto evitando que entren para que lo vean así. Y la C. Muy bien. Luego el padre le da un manzanazo a Gregorio y al final escuchó un sonido y quiso salir. Muy bien. Al final la B. Muy bien, chicos. Muy bien. Aquí tenemos unas imágenes. ¿Qué imagen es esta? La manzana que lanza el padre a Gregorio. No es una manzana cualquiera, es la manzana que el padre le lanza a Gregorio. Se golpeó en Gregorio. ¿Y la B? ¿Qué imagen tenemos en la B, chicos? ¿Qué sería Gregorio yendo a trabajador? trabajar apurado? Gregorio dice trabajar. Muy bien, Gregorio. ¿Y esta imagen qué sería? La musical es que canta su hermana. Muy bien. La melodía que producía el violín de Grete. La melodía que producía el violín de Grete. Vamos a responder verdadero o falso. ¿Franz Kafka es autor de la obra La Nariz? No, falso. La Nariz es una obra del gran poeta Francisco de Quevedo. ¿Qué se lo dedica? Otro. Falso. El jefe de Samsa lo apoya. El jefe de Samsa es comprensivo, le apoyan de su decisión, le dice no vengas a trabajar, descansa. Falso. El jefe es autoritario y le chanca la puerta y le dice que tiene que venir a trabajar. El hermano médico comprende a Gregorio Samsa. ¿Gregorio Samsa tiene un hermano médico? No tiene un hermano médico, tiene una hermana menor que todavía está estudiando. Falso. ¿Gregorio Samsa logra abandonar a la familia y es feliz? No, Gregorio Samsa muere y no abandona a su familia. Más bien su familia lo abandona a él. Falso. Falso. ¿Ya? Chicos, todas las claves son falsas. Todas las oraciones de la pregunta 3 son falsas. Todas son falsas. Todas son falsas. Muy bien. Aquí tenemos unas letras que tenemos que ordenar. Gregorio. Y acá abajo es el nombre del autor. Muy bien, Franz Kafka. Muy bien. Franz Kafka. Vamos a responder las preguntas de evaluación rápidamente. Les ayudo, ¿ya? Género de la metamorfosis. Narrativo. ¿A qué movimiento pertenece Franz Kafka? Vanguardismo. Es el vanguardismo europeo. Una obra de vanguardia que toca el tema de lo absurdo. 3. ¿Cómo se llamaba la hermana de Gregorio, chicos? Grete. Muy bien. 4. Personaje malvado en la obra. El jefe y el padre, los dos. El jefe y el padre. 5. Especie de la metamorfosis. ¿A qué especie pertenece? Novela. Novela, excelente. ¿Quién es el autor de la metamorfosis? Kafka. ¿Cuál es el tema de la metamorfosis? Deshumanización del hombre por la sociedad contemporánea. ¿Quién es el enemigo de Gregorio? La madre y el padre. El jefe y el padre, los dos marcamos. El jefe y el padre. ¿Qué enfermedad sufrió Franz Kafka? Sí, jefe y el padre. La tuberculosis. ¿Quién le da comida a Gregorio Samsa al inicio? Al inicio, ¿quién? Su hermana Grete. Luego se esquea y terminan por recibir y contratar a una empleada. Lugar donde empieza la obra. ¿Dónde comienza la obra? En su cuarto, en su cámara. Muy bien. Personaje que llega a apurar a Gregorio. ¿Qué le dice? Apúrate, tienes que ir a trabajar. ¿Por qué Gregorio logra salir de la habitación? ¿Por qué sale? Se va a la sala. Por la música. Por la música, mija. ¿Quién logra matar a Gregorio? El padre. El padre y el jefe. Grete con sus palabras. Cuando Grete dice, es necesario deshacernos de él, ahí Gregorio muere de soledad, de pena, de discriminación, de esa idea de que su familia le da la espalda. Les parece un estorbo, esos sentimientos de opresión. Una manzana. El padre arrojó una manzana. Chicos, escúchenme bien acá, Miss las 6 y las 7. Escúchenme bien acá. Aquí tienen la extensión para completar este cuadro. Van a responder estas preguntas y solo quiero que aquí escriban una pregunta más. Por favor, escriban la pregunta número 5. Escribe el resumen o argumento de la obra. Argumento es un resumen breve. Chicos, escriban el resumen o argumento de la obra y un dibujo alusivo o ilustre. Pueden hacer una imagen, 2 imágenes relacionadas con la metamorfosis. Miren, aquí tengo el libro de la metamorfosis y un epígrafe que está al final de la obra que dice: una mañana, después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un insecto.
¿ya? Pues van a escribir el argumento o un pequeño resumen de la historia. Un pequeño resumen de la historia, un dibujo alusivo al curso. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, aquí tenemos un dibujo alusivo al curso, el tema, donde Gregorio está comiendo ya comida putrefactada, como pueden ver ahí, ¿no? Los gustos han cambiado. A ver, nos quedan 2 minutos, creo que podemos responder las preguntas de carta al padre, ¿ya? A ver, retrocedan en carta al padre. Las 6 y las 7. Retrocedemos en carta al padre, a ver. Carta al padre, les ayudo aquí. Carta al padre. Carta al padre, que es la obra que les dije que se relacionaba con la metamorfosis. Género, también narrativo. Tienen aquí, por favor, género narrativo. Especie, epístola o carta. Epístola o carta. Autor es el mismo, Franz Kafka. Franz Kafka. Es el protagonista de la carta, el mismo Franz Kafka. Él es el que le reclama sus sentimientos de inseguridad a su padre Hermann Kafka. ¿Quién sería el enemigo? El padre. Para él su enemigo representaría el padre. Por eso les mencioné que esta obra se relaciona con la obra de la metamorfosis. ¿El tema cuál sería? El protagonista. Confesiones sobre su padre. El protagonista es el mismo autor, Franz Kafka. Es una carta autobiográfica. El enemigo es su padre y el tema sería, pues, en este Confesiones sobre su padre. El reproche ante la educación que le dio su padre, o el reproche ante la opresión que le daba su padre a su educación, ¿no? Pueden haber muchos temas, la falta de comunicación entre el padre, el autoritarismo del padre, la falta de comunicación con el padre, la baja autoestima que sentía él por la educación autoritaria de su padre. Hay infinitos temas realmente respecto a esa carta. ¿Por qué la obra se llama Carta al Padre? Porque va dirigida hacia su padre Hermann Kafka. ¿Por qué la obra se llama Carta al Padre? Porque va dirigida a su padre Hermann Kafka. Es una carta de reclamo, de reproche. ¿Por qué la obra se llama Carta al Padre? Porque va dirigida al padre llamado Hermann Kafka. ¿Cuál es el género de la obra? Dijimos que era de género narrativo, de especie epístola. Género narrativo, especie epístola. ¿Por qué razón le escribe a su padre? ¿Debemos hacer el tema 4 y el tema 3? Lo que pasa es que el tema 4 debió ser el tema 1 y este debió ser el tema 2. Chicos, no hay problema, igual vamos a llegar a tocar todos los temas del curso. Dice, tenemos que hacer los dos y enviarle. Sí, por eso les estoy ayudando. ¿Ya? Escriban, por favor. ¿Por qué razón le escribe a su padre? ¿Por qué razón le escribe? Porque le quería reclamar. Porque tenía miedo. Porque le tenía miedo, por eso no le hablaba, le escribí porque le quería reclamar los sentimientos de inferioridad que él tenía por su padre. ¿Por qué le escribe? Porque le tenía miedo y le quería reclamar los sentimientos de inferioridad que él sentía por la educación que le daba su padre. ¿Qué tema podemos resaltar en la obra? La falta de comunicación. ¿Qué más? El autoritarismo. ¿Qué más podemos destacar? La opresión, la falta de autoestima de Franz Kafka, la inseguridad, el temor, el miedo. Todos esos temas podemos resaltar en la obra. A ver, en la obra de Carta al Padre podemos ordenar cronológicamente los hechos. Desde niño fue maltratado por su padre, escribió cartas que nadie vería, murió de tuberculosis y su amigo Max Brod publicó las cartas. Podemos decir que primero, desde niño fue maltratado por su padre, número 1A. Él escribe las cartas que nunca nadie vería. Él muere de tuberculosis, la C, y al final su albacea Max Brod publica las cartas póstumamente después de que Franz Kafka fallece. Después de que Franz Kafka fallece, recién se publican las obras, por eso se llaman una obra póstuma. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá, chicos, en la imagen? ¿La 4 cuál era? Está en orden, mi amor, está en orden. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Está en orden. A, B, C y D. ¿Ya? A ver, aquí tenemos una carta. ¿Qué sería esta? La carta al padre o la epístola. Sinónimo de carta, epístola al padre. ¿Qué representa este ojo con lágrimas, chicos? El remordimiento de Franz. Muy bien, el remordimiento, la pena, la tristeza que sentía Franz contra su padre o por su padre, ¿no? ¿Quién sería él? Mira, está con miedo y con temor. ¿Quién sería él? El miedo hacia el padre de Franz. Claro, el miedo hacia su padre. El miedo hacia su padre. ¿La B cuál era? El miedo hacia su padre. ¿Ya? El B era la pena o la tristeza que sentía
por el temor que le ocasionaba a su padre. Les comenté el momento en que él pidió agua, ¿se acuerdan? Les dije, él pidió agua y su padre lo sacó de la habitación y lo dejó en la sofá, muriéndose de frío toda la noche, toda la madrugada. Lo dejó ahí, en camisón. Él nunca entendió la relación lógica entre pedir agua y que su padre lo dejara en la azotea muerto de frío. La Ya B dijimos es que era la por el carta o padre. la epístola a su padre. Vamos a responder verdadero o falso. Por el padre. Número 3. Franz Kafka sentía mucho. A ver, chicos, si ya estoy en la 3, tienen que esperar que termine. No se puede interrumpir así. Cuando yo termine la 3, me vuelven a preguntar. Chicos, si alzamos la manito, por favor. Tenemos que trabajar ordenadamente. ¿Ah? Franz Kafka sentía mucho amor por su padre. Falso. Sentía miedo. Franz Kafka fue una persona segura de sí misma o fue insegura y con baja autoestima. Falso. Siempre tuvo la intención de publicar sus cartas. Él quería que publique sus cartas o que las quemen. Falso. Fue su amigo quien en contra de su voluntad publicó las cartas. Nadie sabía de la existencia de esas cartas. Falso. Él entrega primero a su mamá la carta para que la mamá le entregue al papá. La mamá se la devolvió al hijo. No le... La de la 3. Cuando el hijo le da a Max Brod, ¿no? Muy bien. Me preguntaron por la A. La A representa la epístola o la carta al padre. ¿Qué representa la A? La carta o la epístola al padre. Representa la letra B, la tristeza que sentía por la educación opresora de su padre. La B, la tristeza que Franz sentía, el dolor que sentía, la opresión que sentía, este llanto se representa así. La C, que representa el miedo de Franz hacia su padre, el miedo del autor o de Franz hacia su padre. Chicos, las respuestas no tienen que ser idénticas como yo les digo. A mí me gusta que ustedes creen sus propias conclusiones. Ustedes ya están en una edad de poder escribir críticas. Si yo les digo algo, ustedes lo pueden escribir parecido. No es que yo quiera que lo escriban igualito, igualito, igualito. Ustedes pueden hacer algo parecido. Es la 3 de la A. ¿Ya? Muy bien. La 4, chicos. Ordena las letras y descubre la palabra. El nombre del mejor amigo de Franz Kafka es Max Brod. Escriben aquí Max Brod. Es el apellido, es el albacea, el contador de confianza que tenía Francia, que le da la carta para que la vote. Pero Max no la vota, sino la publica. Y aquí tenemos una serie de letras que significa carta al padre. ¿Qué significa? Carta al padre. Ya lo van a escribir aquí al costadito. Carta al padre. Les voy a ayudar con estas preguntas para que ya luego ustedes solamente hagan la tarea. ¿Ya? Autor de carta al padre, Franz Kafka. Letra 1 A. Marquen por favor. Letra 1 A. 2. Especie que más desarrolla Franz Kafka. Obviamente la especie narrativa. El género narrativo, la especie novela, chicos. Clave A. ¿Qué género desarrolla el narrativo? Pero acá no dicen especie, la novela. Clave A, novela. 3. ¿Cómo se llama el personaje protagonista de Carta al Padre? ¿Quién es el personaje? El mismo narrador. O sea, Franz Kafka es el que narra y él mismo es el personaje, el narrador, el autor, el mismo narrador. Clave 3, C. Clave 4. Figura negativa en la obra de Franz Kafka. Miss, la 2 es novela. ¿Quién representa la figura negativa en la obra de Kafka? El padre. 4, muy bien. 5. Género de América. América es otra de las novelas de Franz Kafka. Es el género narrativo porque es una novela. Número 6. ¿Cómo se llamaba la esposa de Franz Kafka? ¿Quién sabe? A ver, en su biografía aparece cómo se llamaba la esposa de Franz Kafka. ¿Quién sabe cómo se llamaba? Se dice que en la vida real tuvo 5 intentos de casarse, pero se sentía tan inseguro, tan mal por esta educación opresora de su padre, que él dice que nunca se sintió seguro realmente de llegar a concluir una relación con alguna de sus, digamos, amadas, ¿no? Por eso que él tuvo 5 intentos fallidos de poder casarse en este caso. ¿Cómo se llamaba su esposa entonces? ¿La C? La C, Dora Fiammetta. Dora Fiammetta era, ¿ya? Acá faltó su nombre nada más. Dora Fiammetta. Marca la C. 7. Amigo de Franz Kafka. El amigo que publicó su obra, Max Brod. Muy bien. 8. ¿Cuál es el tema de Carta al Padre? ¿Cuál sería el tema de Carta al Padre? Confesión. Una confesión de este miedo que le tenía el padre y todo lo que él ocasionó en su personalidad. ¿Ya? Muy bien. Número 9. ¿Cómo se llama el movimiento al que perteneció Franz Kafka? ¿Cómo se llama este movimiento? El vanguardismo. Muy bien. Número 10. Lugar donde se desarrollan los hechos de Carta al Padre, donde él vive en Praga. Él vive en Praga. Muy bien. ¿Cómo
¿Cómo se llama la primera obra de Franz Kafka? Aquí me dice, a ver, ¿cómo se llama la La primera obra de Metamorfosis. Franz Kafka? La Metamorfosis. Las demás obras como América, el proceso y el castillo, América, el proceso y el castillo, son obras que vienen ya después de la Metamorfosis. Así como también Carta al Hay Padre. una más antigua. Género de Carta al Padre. ¿Género pertenece? Narrativo. ¿Cómo se llama la enfermedad que padeció Franz Kafka? Tuberculosis. Tuberculosis, muy bien. Género de El Castillo. También narrativo porque es una novela, muy bien. ¿Cuál es el estilo de Franz Kafka? ¿Qué habla sus libros? De lo absurdo. Es absurdo que alguien se despierte una mañana en su cuarto y esté convertido en un insecto. La 2. El proceso también habla de un absurdo. Miren, aquí tenemos la tarea. Ustedes van a llenar este cuadro. ¿ya? Y acá tenemos preguntas específicas acerca de la carta al padre. ¿ya? Muy bien, solamente aquí como tarea adicional van a escribirme la biografía. Escriben aquí, ¿ya? Biografía de Franz Kafka y su imagen. Van a dibujar a Franz Kafka. Miren, aquí en su separata está Franz Kafka y la biografía la pueden sacar de su misma ficha. Pero van a escribir una biografía, chicos, no escrita así de forma lineal, sino a través de una línea de tiempo. Escriben una línea de tiempo, ponen las fechas y ahí colocan temas más importantes que pasó en su vida, ¿ya? No lo hagan así escrito porque así no van a comprender bien. Si ustedes hacen una línea de tiempo, van a poder internalizar mucho mejor la información. Una línea de tiempo en las 7, escribir una línea de tiempo de la biografía del autor. Chicos, muy bien. Esto me lo pueden presentar hasta el día lunes, no se preocupen, ¿ya? Porque hoy día estamos viernes, hemos tocado 2 temas, así que no lo van a poder terminar. Pueden presentarme hoy día un tema y pueden presentarme hasta el día lunes el otro tema. ¿Ya, chicos? Máximo hasta el día lunes por la tarde. A ver, ¿alguien tenía preguntas que no escuchó? Por favor, me dicen. ¿Quién tenía preguntas que no escuchó? La 2. Especie que más desarrolla la especie es, en este caso, la novela. La novela, género narrativo, especie novela. La 4. Figura negativa en la obra de Kafka, el papá, representaba una figura opresora y autoritaria. ¿Qué otra pregunta? La 10. Pregunta a la 10. Dice, a ver, la 10. ¿Cuál es Lugar la donde se 10? desarrolla La en Praga, 5. en Praga. En Praga vivía él y ahí se desarrolla que él escribe su carta, en Praga. ¿Qué más? La 5. Personaje protagonista de Carta al Padre, el mismo narrador. El narrador es el protagonista. La 9. La 4 me preguntaron. La 5. A la 5. Género de América, narrativo. Es el género narrativo porque América es una novela. ¿Qué otro número? La 9. La 9. A ver, la 9 nos dice movimiento al que perteneció, vanguardismo europeo. La número 15, estilo de Franz Kafka, un estilo cuyas obras trataban de lo absurdo, el absurdo como temática central de la obra de Franz Kafka. ¿Ya? Chicos, una última acotación. El día lunes van a tener ortografía y el martes de gramática. ¿Me escucharon bien? El lunes me imprimen la ficha de ortografía y el martes de gramática. ¿Ya? Simplemente vamos a hacer un cambio. ¿Me entendieron? El lunes imprimen ortografía y el martes gramática. Nos va a tocar el curso solo que al revés. Lunes ortografía, martes gramática. Ya no lunes gramática, martes ortografía, sino al revés. Tengan su ficha lista el día lunes para ortografía y el martes para gramática. Todas estas tareas que les estoy dejando lo van a presentar al grupo de tareas de comunicación. ¿Ya, chicos? ¿Tienes una pregunta, Luana? Una pregunta. Dime, Luana. Y el tema número 2, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a tocar la próxima semana. Ya, Miss. Así es, el licenciado Villera nos toca. Vamos a tocar varias obras de Miguel de Cervantes Saavedra, no solamente el licenciado Villera, vamos a tocar otras novelas también, ¿ya? ¿Quién tiene más preguntas? Sí, ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Cómo se llama? Ya. El tema número 3 y el tema número 4 y el tema número 2, ¿tenemos que enviarle hasta el lunes o hoy? No, hoy día me envían el tema, uno de los temas hoy día y me pueden enviar el otro tema hasta el día lunes. Pero si pueden todo hoy día, háganlo ya, porque también ya les ayudé con la evaluación. Miss, la 3, la A. A ver, un ratito, hijito, estoy llamando a la asistencia, estoy viendo la pantalla un ratito. No se muevan, voy a tomar la asistencia. Ya tenemos que enviar. Me tienen que enviar hasta máximo las 6 de la tarde. Ok, Miss, gracias. Ya, un ratito les estoy tomando asistencia, no se vayan, por favor. Un ratito. Yo les voy a tomar solamente foto de la asistencia, ¿ya? No les voy a llamar porque aquí se ve todo. Se ve todo lo que están asistiendo, si tienen cámara encendida, se ve todo. Así que aquí les estoy tomando ya sus capturas de pantalla de las asistencias, ¿ya? Muy bien, chicos.
¿Alguna pregunta más? No hay preguntas, ¿verdad? Ya, nos vemos porque ustedes tienen otro curso. Sí, Miss, la 3 de la A. Miss, La 3 es la A. Vamos a ver, la 3 dice personaje protagonista, el narrador, la C. Esa es la No, C. Miss, de escribe verdadero o falso. Ah, ya, muy bien. Si ya lo has dicho, muy bien. Bien, chicos, nos vemos, cuídense, nos vemos. Ya saben, el lunes ortografía, martes gramática. Chau, chau, chicos, nos vemos. Cuídense, cuídense. Chau, chau. Chau, chicos, chau, chau. Nos vemos. Chau. Chau, chau.